Bienvenido a la clase, lección número 4, parte 1. Y ahora vamos a revisar versículos 26 y 27, Romanos capítulo 1, versículos 26 y 27. Y no se olviden que nosotros debemos estar, mis hermanos, al día con la lectura de nuestros libros, por favor. Deben usted ya de estar en páginas 37 al 47 en este libro, del libro del Dr. Newell, y en el libro del Dr. Moon debe estar en capítulo 4 ya. Por favor, manténgase el ritmo al día de la lectura, por favor. No permite que lo espera hasta lo último, porque te hace a ti la vida más imposible, más difícil. Estamos hablando y hemos estado hablando por las últimas dos clases y ahora en esta tercera hablando de la ira de Dios para concluir el capítulo 1 de Romanos. Estamos en punto número 3, ¿ves? Hablando del juicio del cuerpo, del pecado y del único Dios vivo y verdadero, y que Dios revela su ira como entregando a los hombres a pasiones vergonzosas contra naturalezas. Romanos capítulo 1, versículos 26 y 27. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún a sus mujeres cambiaron el uso natural porque es contra natural. Es contra naturaleza, versículo 27. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, dice, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Quiero que tú veas conmigo aquí en versículo 26. Nota que dice, por esto Dios los entregó, mira, a pasiones vergonzosas. Pasiones vergonzosas. Quiero que tú veas que la expresión aquí, pasiones vergonzosas, ¿ok? En griego es la frase patos atamagía, patos atamagías, que es una expresión que significa afectos viles. Afectos viles, deshonra, infamia, desgracia, vergüenza, degradación. Esto es lo que significa este dicho en griego, porque el Nuevo Testamento fue escrito en griego, mis hermanos, y es cuando él dice patos atamagía, es lo que está diciendo aquí. Indica pasión, mis hermanos, indica pasiones que no se pueden controlar ni gobernar, que corren en completo desenfreno. Es lo que está hablando aquí. Con él dice en versículo 26, pues esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Estaba hablando, mis hermanos, de pasiones que no se pueden controlar, no se pueden gobernar, que corren completamente en desenfrenados, mis hermanos, sin importar los esfuerzos que la persona pueda hacer para tratar de asumir el control de ellas. Él ya no puede. Es como un adicto, ¿no?, de drogas, principiando él controla la droga, ¿ves? Cuando él lo quiere usar, cómo lo quiere disfrutar, ¿ves? Pero llega un momento donde él sigue usando la droga y poco a poco la droga se va apoderando de esa persona y no se da cuenta hasta que ya llega un momento donde ya es demasiado tarde. Donde ya en vez de dominar la droga ya lo está dominando a él. Es igual con el pecado. No importa qué tipo de pecado, el pecado es pecado. Pero aquí en versículo 26 dice que Dios los entregó a pasiones vergonzosas, le dice a patos atamías, ¿no? A la degradación, a la desgracia, la infamia, mis hermanos, a la deshonra. Afectos viles. Llega un momento donde no importa como él intenta de controlarlo, ya él no puede, porque ya quema dentro de su ser. Te recuerdo lo que dijo en versículo 25. A veces te recuerdo que él le dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira y honrando y dando culto a las criaturas. ¿Te recuerdas?
¿Por qué? Porque la concupiscencia de la inmundicia que ya mora en su corazón, mis hermanos, ya se ha apoderado de él. Y llega un momento porque, y esto fue porque te recuerda que él está escogiendo libremente. Él a las solas le da la espalda a Dios. Y él sigue con su pecado. Y llega un momento donde Dios lo permite a quedarse tal donde él se encuentra. Yo quiero que tú comprendas lo que está sucediendo aquí. Llega un momento donde Dios ya lo deja donde él quiere estar. Dios es activo, no pasivo. Hay dos puntos que quiero compartir contigo en esta sección. Número uno. La razón por la que Dios entrega a los hombres a pasiones vergonzosas son sus afectos contra naturaleza. Sus afectos contra naturaleza. Y número dos, el resultado de las pasiones contra naturaleza es una naturaleza completamente depravada. Completamente depravada. Vamos a regresar al número uno. Número uno. La razón por la que Dios entregó a los hombres a pasiones vergonzosas son sus afectos contra naturaleza. El hombre desea y está de más, anhela, mis hermanos, lo ilegítimo, lo ilícito, se enciende en sus concupiscencias unos con otros. Note que se está hablando, lo que está hablando la Escritura aquí. Pasiones contra naturaleza, esto es la homosexualidad, Ahora, yo reconozco y comprendo que en la cultura posmoderna en cual nosotros nos encontramos, en la política, ¿ves?, de ser correctos políticamente hablando, por decirlo así, que aún ha infiltrado dentro de las iglesias postmodernas hoy día, que no se debe de aún hablar de ese tema, porque si no estamos a veces juzgando o estamos utilizando un lenguaje de odio. Y aún hay leyes federales en este país, hay leyes estatales en este país, que dice que si tú hablas en contra, en cualquier forma de la homosexualidad, ese es un hablar de odio, una mala comunicación, y es una comunicación discriminatoria y que no se permite. Aún en el estado nuestro le enviaron cartas a los pastores diciendo que no pueden en los púlpitos, ¿te imaginas esto?, a hablar de ese tema. Yo le mandé la carta y yo dije, yo soy el reverendo doctor Eddie Ildefonso, aquí está mi dirección de mi hogar, de mi casa, de mi dirección de la iglesia donde estoy pastoreando, aquí está mi celular, aquí está el teléfono de mi oficina, aquí está mi correo electrónico, aquí está la página web donde tú me puedes ubicar, y más bien se graba los mensajes, y aquí en cualquier momento que yo llego a ese tema, yo con gusto voy a hablar lo que dice Dios de su palabra, y tú no me puedes prohibir, ¿ves? Porque en ese momento yo tengo que encontrarme en un gran desacuerdo con el Estado y con el gobierno. Ahora la Biblia me dice en Romanos capítulo 13 que yo debo someterme a la autoridad terrenal, y eso yo lo hago hasta el punto que me pide violar la palabra de Dios. Ahí no me puedo someter. Y con esta política que existe hoy día, nos están pidiendo nosotros a violar los principios bíblicos. Y eso no lo va a hacer. Dicen, bueno, hermanito y hermano, pastor, tú no entiendes que te van a poner en la cárcel. Bueno, en ese caso, que envíame a la cárcel. Y yo no tengo temor de eso, porque lo que tú me estás diciendo es que tú me vas a poner en una iglesia ya lista para preparar y oír el mensaje de Dios. ¿Tú crees que tú comprendes esto? Que Dios está diciendo que Él los deja exactamente donde quieren estar ellos, porque ya han abandonado a Dios. Cuando estamos hablando de este primer punto, hay dos cositas. Las mujeres se encienden, desean y cambian. Mira, dice, el uso por lo que Él es contra naturaleza. Lo que está diciendo aquí.
En versículo 26, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por lo que es contra naturaleza. Y note, es contra naturaleza. B, los hombres arden, miren lo que él dice, en versículo 27. Y de igual modo también los hombres masculinos, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo que la retribución debida a su extravío. Y usted quiere saber por qué muchos están muriendo. Se están muriendo de un sinfín de múltiples de enfermedades porque el sistema inmune ya no funciona. ¿Entiende? SIDA es una de ellas. Y hay un sinfín de otras cosas. ¿Por qué? Porque es contra la naturaleza. Note nuevamente, mis hermanos, que el pecado ocurre primeramente ¿dónde? En el corazón de la persona. Los hombres arden por dentro, anhelan el pecado antes de cometerlo. Es importantísimo que nosotros logramos comprender lo que estoy tratando de decirle a ustedes en esta clase. Porque muchos hablan de circunstancias, hablan de cosas, de eventos, procedimientos, acontecimientos, cosas que suceden, que ocurren en la vida. Siempre están hablando de circunstancias, por decirlo así, y a causa de esas circunstancias tal cosa sucedió. No, momentito, por favor. No importa las circunstancias, es que ya estaba en el corazón, ya arde por dentro. Anhelan el pecado antes de cometerlo. Las circunstancias simplemente le dio el lugar y el permiso. Pues no es la causa es el corazón del hombre. El corazón es pervertido, corrupto. Es este ardor, su lascivia, su deseo, que los encienden para procurar, mis hermanos, la ejecución de los actos vergonzosos. Su corazón arde por otros hombres, no por Dios. Así que están condenados y Dios considera necesario condenarlos. ¿Por qué? Porque el hombre ya llegó al punto donde él mismo se condenó. Él mismo, recuerda que le dije que el hombre llega un momento y le da la espalda a Dios. Ni siquiera lo mira a él, ¿ves? Porque él tiene su propio Dios, su propio pecado, lo que él quiere hacer. Y Dios dice, ok, papito lindo, ahí te dejo. Ahí te dejo. Y tenemos un sinfín de hermanitos, hermanitas, familiares, amigos. Ore por fulano de tal, ore por fulano de tal, que así, que esto, que lo que demás. Por esto y por lo demás. Miren, hermano, yo voy a orar, pero la verdad es que la persona ha llegado a ese punto en su propia vida porque ha escogido. Ahora, no pierde la esperanza. Amén. Yo no pierdo esperanza de seguir orando, intercediendo, que el Señor haga la obra en la vida de ellos. Pero ya yo sé, cuando llega un momento donde Dios ha llegado a una degradación, mis hermanos, que no se puede imaginar uno. Y donde ya la palabra ya no penetra, no tiene ningún afecto en la vida de ellos. Yo he hablado con gente que me ha dicho en mi cara, en mi propio rostro, me lo ha dicho, me han mirado con los ojos palpeados directamente, me dicen, mira, ¿qué? A mí no me importa. Si hay Dios o no hay Dios, yo no creo en eso, a mí me importa. Yo voy a vivir lo que voy a vivir tal como yo estoy feliz. Yo, wow. Tú sabes lo que tú estás haciendo no es bien, no es bueno, es mal, es una equivocación, es pecado, desagrada a Dios, etcétera, 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 etcétera. Y tú me estás diciendo a mí que a ti no te importa. Y me ha dicho así es. Literalmente así me lo han dicho en la cara. Y yo digo, wow, no sé qué decirte. Ni siquiera las palabras Dios guarde,
Dios tenga misericordia. Escúcheme. Dios guarde y que tenga misericordia. Ni te puedo decir Dios tenga misericordia. Porque cuando llega la ira de Dios, no existe ninguna misericordia dentro de esa ira. En la ira no existe misericordia. Lo que existe es el juicio, la ira de Dios. No sé si nunca lo he pensado, no sé si nunca lo ha mecanizado, nunca le ha dado vuelta en tu corazón, en su razonamiento de pensar bien. Cuando tú le dices a una persona que sigue pecando y no le importa lo que tú le digas, y luego tú le miras y le dices que Dios tenga misericordia de ti. Yo no sé si tú has pensado bien qué es lo que tú literalmente estás diciendo. Tú le dices que Dios tenga misericordia de ti. Lo que tú le estás pidiendo a Dios es hacer lo contrario de lo que Él va a hacer con su ira. No sé si nunca lo he pensado. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? ¿Me comprende? Yo no estoy diciendo que ahora de repente tú te conviertes en una persona que sin sentimientos y frío y corajudo y vulgar y cruel y sin compasión. Yo no estoy diciendo eso. Por favor, no me vaya a mal entender y mal citar y mal explicar lo que estoy diciendo. Pero sí lo que le estoy diciendo es que muchas veces tenemos la costumbre de decir cosas simplemente porque son costumbres. Lo hemos dicho por tanto tiempo y nadie lo cuestiona. Pero fíjese bien, aquí en Romanos en capítulo 1, cuando estamos hablando de versículo 24-32, ¿no? ¿Dónde tú me encuentras aquí insinuado? Ayúdame. ¿Dónde que tú me encuentras aquí insinuado? Una vislumbre de misericordia. Leyendo 24, versículo 24. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. No encuentro ni siquiera insinuado una vislumbre de misericordia. Lo que yo veo aquí es la gran ira de Dios cayendo sobre estas personas. Ahora, no estamos aquí para celebrar eso. Pero tampoco estamos para mal representarlo. ¿Comprende lo que estoy diciendo? Cuando tú dices que Dios tenga misericordia de ti, tú le estás pidiendo a Dios hacer lo contrario de lo que Él va a hacer. Piénsalo bien. Punto número 2. El resultado de las pasiones contra naturaleza es una naturaleza completamente depravada. Completamente depravada. Cuando el hombre elige una vida de pasiones vergonzosas, patos, atemeía, degradación, desgracia, deshonra, afectos, mis hermanos, viles, cosa que da vergüenza. Mire bien, Dios lo entrega a ellas. Precisamente todas esas cosas Dios los entrega precisamente a eso, porque eso es lo que ha buscado, a eso se ha aferrado. Es la decisión del hombre, y puesto que es la decisión del hombre, Dios no puede hacer nada al respecto. Dios no atropella la voluntad del hombre. Dios nunca va a pisotear la voluntad del hombre que Él ha escogido. Él ha escogido de ser lo que Él quiere hacer. Dios no lo va a pisotear, lo va a dejar sabiendo el bien y el mal. Y Él ha escogido abiertamente, ¿ves? En el rostro, encarando a Dios, no le importa. Note un hecho crucial aquí.
las escrituras dicen que los hombres reciben en sí mismos la retribución, en otra palabra, la recompensa, el castigo debida a su extravío. Eso es lo que recibe el hombre. Lo recibe. ¿Por qué? Porque lo ha escogido. El juicio por la homosexualidad está dentro del hombre, no fuera de él. Si una persona se enardece de pasiones contra la naturaleza, es entregado a su ardor, es entregado en su enardecimiento y desea más y más y más. Es juzgado y condenado a vivir en su pasión contra la naturaleza y sentir la vergüenza por ella. Es esclavizado y se mantiene en esclavitud a ella, psicológica y físicamente se encuentra encapsulado, encerrado en ella. Y el juicio es debido esto es adecuado, justo exactamente a lo que debía ser. Y si los hombres desean y arden tras pasiones, mis hermanos, contra la naturaleza, simplemente es oportuno que se les dé lo que apasionadamente anhelan. Ninguno de nosotros debemos, mis hermanos, de gozarnos de esta idea. No debe ser de llorar, de doblar nuestras rodillas, nuestros corazones, orar por ellos, pidiendo por un milagro que Dios rescate sus almas al último momento. Pero lamentablemente para la mayor parte así no va a suceder. Y lo que duele es porque muchos de ellos son nuestros amigos, nuestra familia, nuestros hermanos, hermanas en la sangre, nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros primos, nuestros conocidos. Y ver cómo ellos van a terminar nos asusta. Por lo tanto, Dios juzga a los hombres dándoles que vivan a la altura de sus viles pasiones. En 1 Tesalonicenses, en capítulo 4, mira bien lo que dice la palabra de Dios, versículos 4 y 5. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor y no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Y por fin Hebreos en capítulo 13, en versículo 4 dice, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará a Dios. Bienvenido a la clase, lectura 4, parte número 2. Y ahora vamos a llegar a Romanos capítulo 1, versículo 28 hasta el 31. 28 hasta el 31, Romanos capítulo 1. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, y murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. ¡Wow! Me canso de oír esa gran lista ahí, mis hermanos. Estamos ahora en punto número 4, hablando que Dios muestra su ira entregando a los hombres a una mente reprobada, a una mente depravada. Ahora, yo creo que tú ves aquí en este versículo, donde él dice en versículo 28, en la segunda parte de ese versículo, Dios los entregó a una mente reprobada,
a una mente reprobada. Esa expresión, ¿okay? En griego es la palabra adokemios, no sé, quiere decir una mente que es rechazada. ¿Te puedes imaginar eso? Que Dios los entrega a una mente rechazada, desaprobada, degradada, a una mente que no puede permanecer en pie en el juicio. Te puedes imaginar que Dios los entrega a ese punto. ¿Por qué? Porque es donde han estado ellos. Yo quiero 2 puntos compartir contigo en esta sección. 1. La razón por la que Dios entrega a los hombres a una mente reprobada es que los hombres rechazan a Dios. 2. El resultado se declara enfáticamente. Se declara enfáticamente. Regresamos al 1. Y la razón, mis hermanos, por la que Dios entrega a los hombres a una mente reprobada es que los hombres rechazan a Dios. Ya lo han hecho. Conocen a Dios, pero ellos no, mira bien, no aprobaron a tener en cuenta a Dios, lo que dice en este versículo, ¿no? Él lo dice, y como ellos no aprobaron, en versículo 28, no aprobaron tener en cuenta a Dios. Note bien, la causa y el efecto. La causa y la razón por qué Dios está haciendo lo que está haciendo. Ellos, 3 cosas. A, no quisieron probar a Dios. B, no quisieron reconocer a Dios. Y C, no quieren admitir el conocimiento de Dios. No importa lo que tú le digas. No quieren, no quieren, no quieren. Ellos sencillamente no quieren que Dios tenga que ver algo con sus vidas. Por eso lo desalojan de sus mentes. Ignoran voluntariamente la presencia de Dios y se niegan a aceptarla ahí donde ellos se encuentran. Punto 2. El resultado se declara enfáticamente. Dios entrega a los hombres a una mente reprobada, mente que está totalmente depravada. A los hombres se les permite hacer exactamente lo que ellos eligieron. Se esclavizan más y más en su depravación y en su inadecuada conducta en cuanto al sentido de la lista de terribles pecados que siguen. Y es lo que vamos a leer, que es una lista, pero que deja uno patinando aquí. La Biblia dice en Gálatas, en capítulo 6, mira, abre su Biblia en Gálatas capítulo 6. Mira lo que él dice en versículos 7 y 8. Dice, no os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembraré, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. En Romanos en capítulo 2 dice, en versículo 5 dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Wow. No hallo cómo explicarte lo que está por camino en la vida de cada uno de ellos que se encuentran en este estado espiritual. Ahora vamos a revisar esta lista larguísima que se encuentra aquí. Mira lo que él dice aquí en versículo 29. Estando atestados a toda injusticia. Toda injusticia. La palabra injusticia aquí en griego es la palabra adekia. Y adekia, mis hermanos, quiere decir injusticia, maldad, toda clase de mal. Esto es una palabra, adekia en griego es la palabra inclusiva. Incluye todo el mal que tú te puedes imaginar.
es lo opuesto a la justicia. Por lo tanto, 1 es tratar mal a Dios y a los hombres, actuar en forma injusta contra ambos. B, 2 es no tratar a Dios y al hombre como una persona debiera tratarlos. Note la expresión, lo que dice, toda injusticia, aquí en versículo 29, es estar lleno de trato injusto. Es sentarse en sí mismo al punto de convertirse uno mismo en el centro del universo, codiciándolo todo, toda la atención, las posesiones que se puede lograr, ignorando a los demás, abusando de ellos para tener lo que tú pueden, lo que ellos pueden. Mire, hermano, hay gente así que ellos están convencidos que el mundo rodea alrededor de ellos, que ellos son el centro del universo. Continuamos con la lista aquí. Y luego él dice aquí, estando atestado de toda injusticia, en versículo 29, fornicación. Fornicación. Aquí la palabra en griego, la palabra aquí es porneia, y porneia es una palabra amplia en griego, que incluye todas las formas y especies de actos inmorales y sexuales, el sexo premarital, adulterio y sexo anormal y toda clase de vicios sexuales. Esto es una palabra que incluye todo. Yo sé que en la época moderna nosotros hemos reducido la palabra fornicación. Es un hombre con una mujer afuera, mis hermanos, ¿ves? De los lazos de matrimonio, cometiendo el sexo. Pero no, la fornicación incluye todo lo más horrible que tú te puedes imaginar, está dentro de esa palabra porneia. Y luego él dice aquí en versículo 29, estando atestado de toda injusticia, fornicación, y la siguiente palabra es perversidad. Perversidad. Que también está incluida en esta palabra, mis hermanos, y es la palabra ponereía. Y ponereía es completamente diferente. Aquí es hablando de ser depravados, ser activamente malo, tener malas intenciones, atribular a los demás y producir daño, ser malicioso, ser peligroso y destructivo, es maldad activa, un deseo dentro del corazón de hacer daño y de corromper a la gente. Es una persona que en realidad persigue a otros para seducirlos y causarles daños. Eso es una palabra, la palabra ahí, perversidad o ponería, es una palabra que incluye todo eso. También aquí en Romanos, también él dice en Romanos 1:29, estando atestado de toda injusticia, fornicación, perversidad y avaricia. La palabra avaricia. Y avaricia aquí en griego, la palabra es plenoenexia, y plenoenexia es una palabra que habla de codicia, por tener más y más y más. Es un apetito que está dentro, mis hermanos, por obtener algo. Es amor a las posesiones. El clamor de dame, 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 dame. Yo tengo que tenerlo. Ellos ven un comercial de televisión y lo tienen que comprar. Si no lo compran, lo roban, engaña a algo. Es donde las cosas, lo material es más importante que la persona. Segundo de Pedro dice esto en capítulo 2, versículo 14. Segundo de Pedro, capítulo 2, versículo 14 dice esto. Tienen los ojos llenos de adulterio. No se sacian de pecar. Seducen a las almas inconstantes. Tienen el corazón habituado a la codicia. Y son hijos de maldición. ¿Te puedes imaginar? ¿Tú conoces gente así? Avaricia es desear, es seguir codiciosamente, mis hermanos, codiciosamente las posesiones, el placer, el poder, la fama. La codicia no tiene restricción ninguna.
Carece de la capacidad de discriminar. Quiere tener para gastar en placeres y lujuria. La avaricia es deseo insaciable y lascivia de la carne que no puede ser satisfecha. Es lascivia y codicia tan profunda que la persona encuentra su dicha en las cosas y el placer en lugar de Dios. Es básicamente idolatría, porque dice en Efesios, en capítulo 5, en Efesios capítulo 5 dice lo siguiente, mira, dice, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idolatría, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. La idolatría es un apetito intenso por lograr una ganancia, es la pasión por el placer que las cosas pueden dar. Es una codicia activa, agresiva, dominante, que ya te controla. Tú tienes que tener. Es el dame, dame. Seguimos en Romanos capítulo 1:29. Estando atestado de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia. Y mira ahora la siguiente palabra es maldad. Maldad. Ahora, aquí la palabra maldad, en griego es la palabra kakia. Y kakia significa depravación, mala voluntad, rencor, resentimiento. Quiere decir que el hombre ha dirigido su corazón completamente al mal. Al mal. Uno, ya no hay nada de bueno, absolutamente nada de bueno. Dos, está lleno de perversidad y malicia. Y tres, busca activamente el mal con vergüenza. No, busca el mal con venganza, perdón. Lo busca, mis hermanos, porque le gusta. Él quiere. Se va a vengar de una forma o de otra. Otra vez, continuamos. Romanos 1:29. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia. Llenos de envidia. La palabra ahí, envidia, en griego es la palabra fetanas. Y fetanas es la palabra, es más que celos, es el espíritu. Esto es algo dentro de la persona, es un espíritu. Uno, que desea no solamente las cosas que otra persona tiene, sino además le molesta. Escucha bien, le molesta el hecho de que la otra persona las tenga. Le cae mal, le cae gordo, puedo decirlo así. Dos, que no solamente desea las cosas que sean quitadas a la otra persona, sino que quiere que sufra por la pérdida de ellas. No solamente yo quiero lo que tú tienes, pero me quiero disfrutar en la pérdida de lo que te voy a quitar. Note bien. Cada pensamiento expresa dolor por el hecho de que otra persona tenga algo, sea honor, prestigio o posición. A mí no me importa, yo lo quiero, es mío y aún te quiero ver sufrir en todo lo que yo te quito. Luego él dice en 1:29, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios. Homicidios. Aquí la palabra en griego es la palabra phonos. Y phonos es la palabra que es matar o quitarle la vida a otra persona. El homicidio es el pecado que se comete contra el sexto mandamiento. Mis hermanos, tú no respetas absolutamente nada de la vida. El homicidio es violar el sexto mandamiento. A mí no me importa lo que dice Dios, yo te voy a quitar la vida. Es usurpando el lugar de Dios, porque el único que lo puede quitar es el que da la vida y vos no es capaz de dar la vida. Mira bien, 1:29. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas. Ahí la palabra en griego es la palabra eris.
¿Ves? Y la palabra eris es luchar, es pelear, discordia, es pendencia, pelea, querella, riña, mis hermanos. Quiere decir que el hombre pelea contra otra persona con el fin de obtener posición, promoción, propiedad, honor, prestigio. Pelea de un modo deshonesto y malo, busca cómo destruir a todo gusto, a todo gasto, mis hermanos. También aquí dice en 1:29, estando atestado de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidio, contiendas, engaños. Aquí la palabra, en griego la palabra dolos. Y dolos es una palabra que dice seducir, poner lazo, desviar, inducir al mal, usar de astucia con engaños, dirigir mal o dar una falsa impresión por palabra, acto o influencia. Es un hombre que confabula contra la verdad y la tuerce para seguir su propio camino. Conspira y engaña, haciendo cualquier cosa que sea necesaria para lograr sus objetivos. Es el mismo concepto que se usa con la mujer que quiere seducir a un hombre con su cuerpo. Que lo quiere seducir con su cuerpo. Cada mujer sabe muy bien el poder que ella tiene. Ella sabe muy bien el poder que ella tiene. Mira bien. Y aquí en 1:29 dice, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños. Y ahora mira la última palabra, y malignidades. Esa palabra en griego, la palabra kakoatheia, y kakoatheia es una palabra que habla de una mala disposición, malo por naturaleza. Es un espíritu lleno de maldad, de malicia, de injuria. Un personaje que es tan malo como pueda llegar a ser. Es una persona que siempre busca lo peor en otras personas y siempre comunica lo peor acerca de ellas. ¿Conoce gente así? Es la persona que con frecuencia arruina a otra persona tanto en su reputación como en el cuerpo de la persona. En mente y espíritu. Es una persona que tan llena de maldad que siempre está arruinando a los demás por medio de las palabras o por la violencia. Anda siempre destruyendo a los demás. Ahora vamos al versículo 30. Murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Te puede imaginar tremenda gran lista que tenemos aquí. Los murmuradores es la palabra aquí en griego, mis hermanos, es la palabra situtristeis. Y pisoturisteis es la palabra que está hablando de chismosos. En secreto. Calumniadores, maldicientes, murmuradores. Es una persona que murmura a espaldas de otra persona, criticando destructivamente. 2, que pasa cuentos acerca de los demás, verdaderos o falsos, no importa. Y 3, que destruye la reputación de los demás y no le importa, no lo ves, ni pierde un pestañear de ojo, mis hermanos. Y duerme en paz, destruyendo la imagen de otra persona. También aquí dice en versículo 30, dice detractores, ¿no? Detractores. Mira lo que él dice. Aquí la palabra theoestugarse. Theoestugarse es una palabra que dice aborrecen. Aborrecen a Dios y se hacen aborrecibles ante Dios. Es una persona a la que desagradan a los mandamientos y la destrucción de Dios. No le cae bien. 2, que no quiere tener nada que ver con Dios, con sus restricciones y leyes. Olvídate. 3, que quiere licencia para hacer exactamente sus propios deseos.
4, que quiere ser Dios de su propia vida, haciendo lo suyo a su manera, determinando lo que debe y lo que no debe hacer. Y tenemos aquí la palabra injuriosos en versículo 30. ¿Qué quiere decir, mis hermanos? Aquí es uberistas. Y uberistas es una palabra que quiere decir insolentes, insultantes y desafiantes. Es un espíritu de rencor, de ataque y de guerra verbal y física. Es despreciar, atacar, infligir daño, sea por palabra o por hecho, no le importa. Es un hombre que, número 1, vive su propia vida según su propio deseo, ignorando a Dios y a los hombres. 2, vive como si sus derechos y asuntos fueran los únicos derechos y asuntos de importancia en esta vida. 3, se para desafiante ante Dios y los hombres, actuando como si no le necesitases. 4, actúa tan independientemente en la vida que desafía a Dios y a los hombres que se entrometen en su camino. No le importa. Él levanta el puño contra Dios y contra el hombre. 5, hace que lo que quiera cuando quiere. Y no le importa, se daña o no se destruya a los otros, no le importa. El pecado de odio o de ser insolente es insultante, es el espíritu que hierra y daña a los demás para lograr lo que uno quiere, y así es donde se encuentran muchas personas, donde se va a encontrar condenados.